Listo, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este panel virtual sobre salud, tecnología e innovación, panorama actual y retos futuros. Mi nombre es Cristian Michel y soy director general de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. El día de hoy, este evento es organizado por la Embajada de Suiza en México en colaboración con la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria en el marco del 75 aniversario de relaciones diplomáticas entre Suiza y México. Para comenzar, voy a ceder la palabra al excelentísimo señor Eric Mayorat, el embajador de Suiza en México y Belice. Embajador, bienvenido. Gracias, Cristian. Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Saludo en particular los panelistas que van a participar en este evento de hoy. También el maestro Javier Gileta Verduzco, director general de Impulso Económico Global de la Cancillería. La embajadora Nora Kronig de la Oficina Federal Suiza de la Salud, que nos va a juntar en unos minutos, y todos los participantes, en particular los amigos de la Cámara y de las empresas suizas. Es un placer estar con ustedes este día. La pandemia del COVID-19 que estamos todos viviendo en la actualidad está acelerando la digitalización de la asistencia sanitaria. Tanto a nivel nacional como internacional se están buscando en la actualidad soluciones digitales rápidas y sencillas para aliviar la presión sobre los trabajadores de la salud, acelerar los procesos, pero también simplificar los procedimientos en materia de salud. Y esto es válido por la pandemia, pero también en general para el desarrollo futuro de la medicina y de la salud a la distancia. Gracias a muchos años de experiencia en el campo de las ciencias de la vida y su atractivo para las empresas de tecnología de la información y comunicación, Suiza ofrece un entorno muy favorable para los actores que desean traer soluciones innovadoras al mercado de las tecnologías médicas y de la salud. Además, las importantes inversiones que hacemos en educación, investigación, desarrollo y la estrecha colaboración entre el sector público, el sector académico y el sector privado, y siempre repito que eso es el secreto del éxito, impulsan la innovación y permiten ubicar Suiza dentro de los 5 países más competitivos del mundo y siempre a la cabeza de los países más innovadores. ¿Por qué la crisis sanitaria hizo resaltar la importancia de la salud y de aportar soluciones innovadoras? Me da gusto tener el honor de inaugurar a este panel virtual sobre salud, tecnología e innovación. El objetivo principal de la reunión virtual de hoy es de dar a conocer los esfuerzos y logros en materia de salud que se han implementado desde el sector público y privado suizo y también mexicano, por supuesto, tanto a nivel nacional como internacional, así como dar visibilidad a las ventanas de oportunidad que existen para promover la innovación e impulsar la cooperación binacional en este sector de salud entre Suiza y México. Este panel se realiza como uno de los eventos de las celebraciones del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Suiza y México, y está organizado junto entre la embajada y, como lo mencionó Cristian, la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria. Finalmente, agradezco a todos los sponsores que han permitido también a organizar este evento, pero también todos los eventos que vamos a hacer en el marco de este aniversario, del 75 aniversario de las relaciones diplomáticas, y en particular los sponsores, los patrocinadores oro que nos acompañan hoy, que son Clariant, Novartis y Roche, en particular también empresas suizas muy involucradas, por supuesto, en el tema que estamos desarrollando hoy. Muchas gracias por su atención. Con mucho gusto les voy a seguir
me interesa mucho en las próximas horas descubrir también cuáles son los retos, los desafíos y las soluciones posibles para mejorar la salud con las nuevas tecnologías a nuestra disposición. Muchas gracias y nos vemos más tarde. Gracias. Muchas gracias, embajador Mayoraz. Y ahora voy a ceder la palabra a Fernando Cruz, quien se desempeña como presidente de la Cámara Suizo-Mexicana de Comercio e Industria, para un mensaje en nombre de las empresas. Fernando es también el presidente de Grupo Novartis México y director de Asuntos Corporativos y Comunicación. Fernando, adelante. Gracias, Cristian. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Primero, muchas gracias por tomar la invitación de estar el día de hoy en este formato, en este momento virtual, que esperemos pronto podamos tener estas interacciones de manera más personal. Pero mientras tanto, nos pareció en la Cámara muy relevante tener esta posibilidad de juntarnos para hablar pues justamente sobre salud, y particularmente desde un ángulo de tecnología e innovación y cómo estos dos elementos pueden ayudarnos a sortear de manera más exitosa los desafíos de salud que tenemos al día de hoy. Saludo de manera muy especial al embajador Eric Mayoraz. Embajador, muy buenos días. Y también a otros invitados muy especiales que nos acompañan el día de hoy, a Nora Kronig, vicedirectora de la Oficina Federal de la Salud Pública de Suiza, Alberto Martínez, director de la OCDE en México, Héctor Valle, presidente de FunSalud, y Beth Sánchez, directora de Leading House para Latinoamérica, y a mi colega Andrés Brusual, director general de Roche. También me da muchísimo gusto poder saludar a Javier Gileta de la Cancillería. Para quienes nos acompañan y tal vez no conocen del todo a la Cámara Suiza, déjenme decirles que la Cámara Suiza este año está cumpliendo su 4º aniversario. Somos una cámara relativamente joven, pero que en este poco tiempo ha logrado formarse un espacio y dejar una huella ya muy potente, un interlocutor valioso de representación de las 50 compañías que agrupa, 50 compañías evidentemente de origen suizo, pero con presencia en México. Es importante ahí señalar que de estas 50 compañías, 15 de ellas han optado por establecer alguna especie de centro de innovación, lo cual es particularmente relevante para el tema que nos tiene acá el día de hoy. Visto que, como recién refería el embajador, la crisis de COVID-19 ha puesto, digamos, de manifiesto la necesidad de atender con muchísima prioridad los desafíos de salud que tenemos hacia adelante. Y la innovación es, digamos, esencial para resolver los desafíos de salud, porque hablando de salud y de medicina, déjenme compartirles que la innovación explica aproximadamente 2/3 partes del incremento en las expectativas de vida de la población, expectativas de vida que en Suiza andarán por el orden de los 81 años de vida en este momento, en el caso de México alrededor de los 75 años, pero que particularmente en el caso de México se espera que esta expectativa de vida se incremente hacia los 85 años para 2050, según datos de la CEPAL. Y por eso es fundamental, por eso nos pareció fundamental en la Cámara juntarnos, intercambiar opiniones sobre cómo podemos incorporar pues, justamente estas tecnologías y esta innovación para resolver los desafíos de salud que tenemos en el futuro. Y es importante resolverlos porque evidentemente la salud tiene implicaciones primero en la calidad de vida de la población, es lo más importante. Pero hay una segunda dimensión que también es muy importante y tiene que ver con la competitividad, la productividad y en términos generales con la economía de la salud de un país. La economía de la salud, les comparto un dato, más o menos aporta del orden del 5.1-5.2% al Producto Interno Bruto, que no es un tema menor si consideramos que hay algunas otras industrias como la del mayoreo, ventas al mayoreo quiere decir, de la construcción, que aportan por ahí del orden del 8%. Es decir, la economía de la salud es muy importante y potenciarla, facilitar un ecosistema que sea
proclive a la innovación, amigable para la innovación, es un elemento que nos parece central y es por eso que a mí me da un especial gusto poder estar aquí el día de hoy para conversar, para discutir ideas y lo más importante para ver cómo podemos echarlas a andar hacia el futuro. Así que con eso, nuevamente darles las gracias por estar acá, la bienvenida y Cristian, de vuelta contigo. Muchísimas gracias, Fernando. Y a continuación los invito a observar una breve cápsula sobre el sector suizo de tecnologías médicas. Muy bien, a continuación voy a ceder la palabra al maestro Javier Gileta. Él es director general de Impulso Económico Global en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Javier es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Planeación y Desarrollo Urbano, así como estudios doctorales sobre Economía Urbana y Marca País por University College London. En la actualidad, el maestro Gileta funge como director general de vinculación en la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, trabajando de la mano con la Secretaría de Economía y con la Oficina de la Presidencia para atraer inversiones a México. Así que, Javier, gracias por acompañarnos y te cedo la palabra. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por incluirnos el día de hoy en un tema que es del todo crucial y literal vital para toda la humanidad. Y creo que saludo con mucho gusto al embajador Mayoraz, también al querido amigo Fernando, Roberto Martínez, no sé si ande por ahí, pero también con mucho gusto, compañeros de muchas batallas. Así como veo alguien muy querido para mí, creo que está Héctor Valle, sí, ahí está, peligrosamente está ahí con nosotros. Un gusto siempre saludarlos. Con el interés de ser breve, pero sobre todo de ser muy claro, hay tres cosas que me parecen cruciales para esta conversación y sobre todo para el foro que plantean el día de hoy. Lo primero es que hay que entender es dónde estamos y qué podemos ir hacia adelante, estamos en una situación crítica en términos de el business as usual, en sentido tanto de business, pero también de cómo se hacen las cosas en general y cómo funcionamos como sociedad. Las ciudades ya no funcionan como funcionaban antes. Aquellos lugares, espacios que compartíamos, formas de convivir, hasta el momento están en una con una interrupción tal que no nos permite recuperar nuestras ciudades y no nos permite recuperar nuestro día a día. Nosotros, México, siendo un país latino con un gran toque de efusividad y al mismo tiempo de cercanía, pues vivimos con una especie de freno en ese sentido, pero a veces perdemos de vista que eso sí tiene un efecto. Tiene un efecto en cómo nos conectamos, con cómo logramos hacer negocios, con cómo se genera, y este es el segundo punto, la confianza. La confianza se logra en función de saber que el interlocutor con el que estamos, aquellas personas entre las cuales nosotros vamos a intercambiar y hacer desde la parte diplomática también, celebrando estos 75 años, pero también desde la parte de la plataforma de negocios. Uno no puede hacer un negocio si no confía en su contraparte. Y creo que el rol nuestro de relaciones exteriores como diplomáticos tiene que ver con establecer esa plataforma básica, mínima, necesaria de confianza, de yo tengo este proyecto para acá y al mismo tiempo quiero tener un acompañamiento para poderlo lograr. ¿Por qué? Porque me importa, porque va de acuerdo a lo que creo, va de acuerdo a mis valores, pero sobre todo por las complicaciones que existen muchas veces culturales y además a mitad de una pandemia como lo es la pandemia de COVID. Finalmente, el tercer punto que me gustaría hacer especial hincapié es el tema de la salud. La salud hoy en día, y ya lo veremos con los estudios que se hagan en términos de salud pública, es cómo nos va con un sistema de salud público mixtos, públicos más privados, etcétera, y sobre todo los temas que nos dicen, y lo decía hace poco en una reunión de la Asociación Mexicana de la Industria Farmacéutica, que es, hay que recordar que sin la ciencia no podremos salir adelante.
Una de las razones por las cuales hay una esperanza que podemos salir de la tragedia en la que estamos a nivel como especie, y que es muy interesante, este es un reto en términos de especie, o sea, totalmente puede llegar a complicarse de una manera muy grave, pero la razón por la cual podemos salir es porque la ciencia existe, porque todo el mundo ha invertido, porque las grandes farmacéuticas han invertido también en distintas opciones, distintas formas, distintas aproximaciones que hoy en día están redituando a toda la humanidad. Y en ese sentido, tenemos que defender a la ciencia. La ciencia es la manera en la cual podemos entender mejor la realidad, generar las hipótesis, pero también generar algo que ahora es muy necesario, que son vacunas. Y las vacunas deben de ser probadas, deben ser analizadas, sus perfiles de seguridad, etcétera. Y yo no siendo médico, no tengo el detalle, por así decirlo, pero sí el entendimiento económico de las mismas. Sin ellas, los entramados económicos desaparecen. Y al mismo tiempo, sin las capacidades unidas de todas las distintas farmacéuticas globales, va a ser muy difícil que podamos volver a funcionar como humanidad. Y a manera de cierre, a manera de corolario, me gustaría enfocarme en la oportunidad que tenemos frente a nosotros. Todo gran reto, toda gran crisis representa una oportunidad para cambiar cómo las cosas se hacen. Representa una oportunidad para replantear la relación. Representa una oportunidad para generar nuevas y más profundas relaciones. Y hoy en día, si no fuera por el farma global que tenemos en todo el mundo, no habría respuestas. Y esto es algo que no debemos de perder de vista jamás. Buena regulación, clara, efectiva, genera que podamos tener reglas claras para el juego y de esa manera la inversión fluye de manera efectiva, de tal manera que podamos tener lo que necesitamos, que son los tratamientos, tanto preventivos como son las vacunas, pero también, pues, no preventivos que simplemente tratan el padecimiento, en el caso de COVID, pero en general. De tal suerte que me enorgullece mucho y me siento muy honrado de estar con ustedes el día de hoy, representando a mi muy querida subsecretaria, porque compartimos una pasión y compartimos una pasión por la decisión y sobre todo por la vida. Hay que defenderla ante todo. Y en ese sentido, en la defensa de la vida ante el COVID, es muy importante tener todas las herramientas. Y gracias a estos foros es posible encontrar más puntos de encuentro, porque no solo se trata de inversión, se trata de qué estamos haciendo juntos para sobrepasar una situación que destruye nuestra forma de vida y de relacionarnos. Y agradezco mucho, creo que the floor is yours, Christian, ahí para agradecerles y agradecerles mucho a todos hasta aquí. Muchísimas gracias, Javier Gileta, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, ahora el día de hoy contamos con un panel extremadamente interesante, con representantes tanto del sector privado, de asociaciones civiles y de la academia, tanto de Suiza como de México. Y me permito presentar a nuestro moderador el día de hoy, Roberto Martínez, quien es el director del Centro de la OCDE en México para América Latina. En su función, Roberto ha emitido recomendaciones en materia de salud al Gobierno de México. En el sector público ha colaborado con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Función Pública, y cuenta con una amplia experiencia en el sector privado también. Roberto ha colaborado como consultor en PNUD, en el Banco Mundial, USAID, el Foro Económico Mundial. Es egresado del Colegio de México y cuenta con maestrías en London School of Economics y la Universidad de Harvard. Así que, Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos y damos inicio al panel Salud, Tecnología e Innovación. Al contrario, muchísimas gracias, estimado Cristian, perdón.
Cristian, primero que nada también me sumo a la efusiva felicitación por los 75 años del aniversario, del inicio de relaciones de Suiza-México. Considero que es una muy feliz ocasión para llevar a cabo este evento. Agradezco de manera particular al embajador Eric Mayorat, ¿no? Como siempre, muy evidente su liderazgo en el ámbito diplomático por hacer todavía más, no solo por la relación México-Suiza, sino por las causas de alto alcance, ¿no? de alto vuelo, que en este caso tienen que ver con el manejo efectivo de esta grave crisis global, la pandemia en México, mediante lo que también mi amigo Javier Gileta ha resaltado, el tener, ¿no? De manera oportuna respuestas desde la innovación en el sector farmacéutico tan decisivo para la resiliencia de la humanidad en estos momentos. Y sin mayor preámbulo, entonces me complazco en dar inicio a este panel. Este panel está integrado por participantes de lujo, de verdad. Voy a hacer una rápida presentación de quienes nos acompañan en este panel. Y empiezo por Ivette Sánchez, que es directora de Leading House for Latin America Region, perteneciente al Centro Suizo Latinoamericano de la Universidad de St. Gallen, y el cual ha recibido el mandato de la Secretaría de Estado de Educación, Investigación e Innovación Suiza, SERI, para actuar como casa líder para la cooperación en investigación conjunta con la región latinoamericana. Y es profesora titular de Cultura y Sociedad Hispánica en la Universidad de St. Gallen, ¿no? Bienvenida, Ivette. Se encuentra también con nosotros un muy buen amigo, Héctor Valle, presidente de FunSalud y socio fundador de Innova Salud, un fondo de inversión especializado en temas de salud. Se ha desempeñado al frente de importantes equipos en compañías de división farmacéutica y ha sido de distintos consejos, por ejemplo, de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, la Asociación Mexicana de Laboratorios de Investigación Farmacéutica y del Grupo Americano de Laboratorios Farmacéuticos. Bienvenido, Héctor. Y se encuentra también con nosotros Andrés Brusual, director general de Roche México desde 2011, y es licenciado en Administración de Negocios por la Barry University en Miami, Florida. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector farmacéutico en Latinoamérica y previamente ha estado al frente de importantes equipos en compañías como Merck Sharp & Dohme, MSD y AstraZeneca. Bienvenido, Andrés. Como dicen, last but not least, me complazco en presentar también a mi estimado Fernando Cruz, que ya escuchamos, además presidente del Grupo Novartis en México, y director de Asuntos Corporativos y Comunicación del Grupo Novartis México. Ha desempeñado cargos públicos en puestos directivos del Banco Nacional de Comercio Exterior, Bancomext, del Fideicomiso de Cooperación México y en ProMéxico, acumulando más de 20 años de experiencia en asuntos corporativos, negociaciones internacionales y comunicación. Enhorabuena, Fernando, también por la muy exitosa gestión en distintas encomiendas. Y dicho esto, pues vamos entonces a entrar en materia. Tenemos tres ejes, el de ciencia e investigación, el de tecnología y el de innovación. Todos ellos hacen sinergia, ¿no? De una manera, pues ya también intuitivamente muy afortunada. Solamente para decir que vamos a pasar a una ronda por cada uno de estos ejes temáticos de participaciones. Le voy a pedir atentamente a nuestros invitados, a nuestros panelistas, el poder condensar sus aportes a 5 minutos y simplemente nada más ahí también aprovechando la confianza con ellos y la cordialidad, decirles que a partir del minuto 4 les voy a hacer una moción, simplemente voy a decir 1 minuto, significa entonces que pueden cerrar esta participación. Y entonces voy a empezar por preguntando a Ivette Sánchez, ¿no? En el contexto siguiente. La colaboración entre el sector público y la academia son una herramienta poderosa para impulsar la investigación y el desarrollo de la ciencia. Considerando que la Secretaría de Educación e Innovación de Suiza ha otorgado un mandato a la Universidad de St. Gallen para actuar como Leading House for the Latin America Region, o sea, como
como institución líder, instancia líder para la región latinoamericana, ¿nos podría compartir, nos podrías decir, Ivette, cuáles son las actividades principales que este instrumento de cooperación bilateral en materia de investigación representa? ¿Y cuáles son algunas buenas prácticas que se podrían cosechar de la experiencia en este sentido? Muchas gracias de antemano. Muchas gracias a ti, Roberto. Muchas gracias por invitarme a esta mesa redonda virtual que nos ayuda a intercambiar ideas y crear red. Pues este concepto de la Secretaría de Estado ha sido y es mandatar a universidades suizas que sobresalen en su compromiso con cierta región del mundo, fomentando la cooperación entre Suiza y las regiones extraeuropeas o extraoccidentales, primordialmente los BRICS y mercados emergentes más pequeños, y por su tradicional compromiso con la región, nuestro Centro Latinoamericano Suizo de la Universidad de St. Gallen ha sido responsable del último mandato 17 a 20 y del próximo del 21 a 24. Nuestro cambio más importante comparando con el pasado, con la región, es un poco el enfoque, reducir el enfoque en Brasil y dar oportunidades a la excelente investigación en todos los países, también los pequeños. Ha sido un éxito por la riqueza de iniciativas. En un solo call de Seed Money Grants hemos recibido 94 propuestas en un país tan pequeño como Suiza de investigadores que querían establecer nexos con América Latina en todas las disciplinas. Por ende, la selección se hizo muy competitivo. Pero lo que interesa aquí son las iniciativas con México en el sector de salud. Estoy contenta de tener acceso a este evento de hoy para crear red, porque aún falta bastante que hacer en el caso mexicano, porque entre los investigadores en Suiza hay preocupaciones de seguridad, por lo que buscan aliados, colaboradores en otros países de Latinoamérica. Me hace recordar el caso de la imagen internacional terca en torno a Colombia, que en los últimos años ha venido cambiando radicalmente, y espero que sea igual con México. Las empresas privadas suizas con sólida presencia en México hacen mejor que los investigadores y podrían guiar a estos últimos. Y los investigadores mexicanos se concentran más en los nexos geográficamente más cercanos con los Estados Unidos que con Suiza, a pesar del renombre de innovación del pequeño país en el centro de Europa. De modo que propongo utilizar la fuerte presencia de la empresa suiza privada, por ejemplo, de la industria farmacéutica, también aquí representado, y menciono este centro de innovación que me parece muy importante para los investigadores. Y también cuento con el apoyo de los servicios diplomáticos, por ejemplo, sin ir más lejos, en la persona de Cecilia Neirut, nueva colaboradora de la embajada, quien fue responsable en el SERI de nuestro Leading House y conoce perfectamente el sistema. Y para terminar, los instrumentos de financiación, además de los mencionados Seed Money Grants, también otorgamos Mobility Grants para que investigadores más jóvenes realicen su trabajo de campo in situ y se conecten. El tercer instrumento de financiación es más grande, se llama, lo etiquetamos Bridging Grant, conectando semilla con proyectos más grandes, por ejemplo, de calls del Fondo para Calls del Fondo Nacional Suizo. Y finalmente, creamos recientemente el Ecosystem Grant, que debe vincular a los investigadores científicos a cooperar con aliados de la praxis, por ejemplo, de los departamentos, de sus departamentos de investigación de la praxis, o sea, generar los investigadores divulgación, outreach. Y con ello llegamos a nuestro buque insignia, flagship, que exige dicha fusión entre investigación pura de base y la aplicada. Ofrecemos entrenamiento a las startups
spin-offs de universidades por ambos lados del Atlántico y volveremos a ello más adelante. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Ivette, de verdad, por la muy clara y además muy bien calibrada en el tiempo participación de tu parte. Gracias. Y ahora entonces paso a preguntar a Héctor Valle, poniendo también en contexto que entre las diversas temáticas que impactan la salud de las y los ciudadanos se distingue la nutrición como uno de los principales factores que constituye la base del bienestar de una sociedad. Ante este reto mundial, las iniciativas por parte de las asociaciones civiles son clave para concretar acciones que contribuyan al mejoramiento de la alimentación y nutrición de los mexicanos. Considerando el rol de FunSalud como asociación civil en el sector, Héctor, ¿nos puedes decir cuáles son, desde tu visión, los campos prioritarios de acción en México en materia de nutrición y darnos un ejemplo de colaboración multisectorial en el cual FunSalud, como asociación civil, haya impulsado esfuerzos coordinados en beneficio de la nutrición de las y los ciudadanos? Adelante, Héctor. Bueno, muy buenos días, Roberto. Un gusto saludarte y, como siempre, un gusto compartir contigo el panel. Embajador, un gusto estar acá. Y a mis compañeros de panel, por supuesto, Ivette, Fer y Andrés, un fuerte saludo. Javier Gileta, también mucho cariño. Hemos trabajado buenos proyectos juntos, mucha discusión por ayudar en esta época de pandemia y te mando, por supuesto, también un fuerte y sentido abrazo y reconocimiento. Nosotros en materia de salud, Roberto, tenemos dos aristas importantes. Trabajamos desde un consejo promotor de alimentación y hábitos saludables y también desde el Fondo Nestlé. Estas dos aristas nos permiten sumar en dos etapas importantes de la vida. Primero, en las condiciones, desde el Fondo Nestlé, trabajamos en las condiciones, por ejemplo, generales en salud, en especial de la mujer embarazada, pero también del feto y los niños y de cómo impactamos aquellos primeros 1000 días del inicio de la vida de una persona. Desde el cuidado durante el embarazo, los primeros 1000 días, la lactancia materna, y cómo esta lactancia materna puede ser complementada con algún otro tipo de alimentos. También trabajamos de manera importante en esa época en la educación a padres de familia respecto a aquellas intervenciones que coadyuvan al desarrollo óptimo de los niños. Entonces, desde el fondo trabajamos mucho en esa etapa, digamos, de vida de las y los mexicanos, y abarcamos mucho más que solo México cuando hablamos con el Fondo Nestlé y trabajamos de la mano de ellos. Junto con ellos hemos hecho un premio muy importante con el Instituto Nacional de Nutrición, donde reconocemos de manera continua en la investigación que se hace en el país en materia de nutrición, y sistemáticamente venimos reconociendo y dando grants económicos a los investigadores que trabajan en esa materia. El Consejo Promotor de Alimentación y Hábitos Saludables, actualmente hemos desarrollado un proyecto que se llama el Compromiso por la Salud, en donde algunas de las empresas suizas aquí representadas hacen parte de ese compromiso por la salud. ¿En qué consiste? Consiste en hacer una detección temprana del estado de salud de la población de las empresas y a partir de ahí generar programas personalizados en materia de alimentación, en materia de activación física y que permitan que la gente tenga un mejor desarrollo a lo largo de su vida. Ese consejo promotor actualmente también se ha dado la tarea de trabajar 3 temas primarios. Uno es cómo desarrollamos guías de alimentación y tercero, la propuesta de generar una ley general de nutrición que México no tiene. Tenemos una ley general de alimentación, pero no una de nutrición, y es una materia pendiente que deberíamos trabajar y que en la Fundación nos estamos dando la tarea de desarrollar. Y la tercera, muy importante, es cómo realmente en el tema de acompañamiento de las y los pacientes, específicamente los trabajadores también de empresas, les podemos dar seguimiento a su estado de salud. Esto es una iniciativa que estamos trabajando con el Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente con la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales que dirige el doctor Mauricio Hernández, y con él hemos estado trabajando en encontrar qué tipo de equipos, de apps,
pueden ayudarnos a hacer un monitoreo específico de las personas. De eso lo vamos a hablar seguramente en una de las siguientes rondas, pero eso es lo que hacemos en materia de nutrición y hay un profundo compromiso de la Fundación de hacer ese trabajo. Debo decir que también trabajamos, y me da mucho gusto lo que decía Ivette, de la mano no solo de las empresas, sino también de la academia, con un trabajo muy estrecho con la Facultad de Medicina de la UNAM, con el TEC Salud, diría primordialmente. Hacemos algunas cosas también con la Anáhuac y con otras instituciones, pero con esas dos hemos trabajado muy estrechamente, al igual que con el Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias, Héctor. Además, de verdad, también muy concisa y muy bien esquematizada y contextualizada tu aportación. Gracias. Entonces, ahora quisiera yo comentar, a partir de la próxima participación, la de Andrés Brusual, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Y bueno, hablemos de México, ¿no? También de manera muy preocupante. Y por ello, realizar un esfuerzo desde los diferentes sectores involucrados es crucial para aportar soluciones durables a los pacientes que sufren de estas enfermedades. ¿Podrías compartir, Andrés, qué esfuerzos se están realizando por parte del sector privado para sumar en el combate de las enfermedades no transmisibles, las cuales causan, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 71% de las muertes que se producen en el mundo? Adelante, Andrés. Tenemos a Andrés a ver. Andrés, adelante. Tú tienes tu micrófono. Sí. Adelante. Gracias, Roberto. Un saludo en especial al señor embajador, a mis compañeros panelistas, Ivette, Fernando y Héctor. Y a propósito de tu pregunta, en Roche, por supuesto, como compañía farmacéutica, siempre pensamos en el paciente. Y en Roche nos ocupamos de desarrollar alternativas que van desde el diagnóstico hasta el tratamiento para muchas de estas enfermedades, sin dejar al lado, por supuesto, los mecanismos de control y seguimiento. Como tú lo mencionabas, el 71% de las enfermedades no transmisibles son la causa de muerte en el mundo. Y el compromiso de Roche en este aspecto es el desarrollo de soluciones innovadoras. Nosotros estamos presentes en cada una de las acciones que realizamos. Buscamos alternativas que lleguen cada vez más rápido en beneficio de las personas y los pacientes que lo necesiten. En este momento, y es un tema público, Roche estamos atravesando por una transformación sumamente importante como organización. Y uno de los aspectos más relevantes y más importantes que hemos tenido es que no es que hemos descubierto, hemos encontrado de la mano, que trabajar de la mano de los pacientes, la organización de la sociedad civil y autoridades es clave para cubrir las necesidades que hoy en el país existen. O sea, no es posible que solamente un sector privado, sector gobierno. Tiene que ser un esfuerzo conjunto de sociedad civil, sector privado y sector gobierno para buscar soluciones que nos permitan reducir el impacto de estas enfermedades en la sociedad mexicana. En Roche seguimos realizando una inversión muy importante en investigación y desarrollo, no solamente a nivel internacional, sino también tenemos una gran inversión a nivel local. Además, continuamos con un impulso importante de estudios clínicos y algo muy importante que hacemos muchas compañías farmacéuticas y en Roche también lo hacemos, es lo que llamamos nosotros programas de apoyo a pacientes, que entre otras alternativas que hacemos, que nos permiten contribuir a una búsqueda de una solución ante la problemática que hoy existe y así reducir su impacto. Uno de los aspectos, creo, más relevantes que ha ocurrido durante la pandemia es que muchos de los pacientes que estaban siendo tratados
justamente el tema de la pandemia, no empezaron a no ser tratados por temor a contagio, por dificultad de llegar a hospitales. Y en Roche desarrollamos una herramienta o que la llamamos Roche por Ti, que es un programa específico de Roche en México que busca acompañar al paciente durante el proceso de padecimiento, es decir, desde el momento en que el paciente es diagnosticado a través de una atención multidisciplinaria orientada a complementar su tratamiento. Para que tengan una idea, este programa lo empezamos este año y ya llevamos alrededor de más de 1.200 pacientes dentro del programa. Un ejemplo creo que importante que podría compartirles es el caso de los pacientes con hemofilia. Este es un programa que ha presentado una mejora significativa en la calidad de vida de los pacientes con hemofilia, ya que les permite acceder a su tratamiento sin necesidad de salir de su casa, sobre todo en los tiempos que vivimos en estos momentos, porque son pacientes de mucho riesgo. Esto representa una gran oportunidad para mantener un control llamado, no soy médico, pero un control hemostático óptimo, que se traduce en una reducción en el riesgo de hemorragias en el paciente hemofílico y su impacto reflejado en las complicaciones articulares y hasta discapacidad que ocasiona esta enfermedad. Otro de los esfuerzos que realizamos como compañía es evolucionar en el abordaje de este tipo de enfermedades con un enfoque a lo que llamamos medicina personalizada, que esto puede cambiar la trayectoria de una manera dramática de los sistemas de salud, no solamente el de México, sino del mundo, y la economía de los países, al tener un diagnóstico preciso para ese paciente. Hace unos años, Roche adquirió una compañía que es basada en Cambridge, Massachusetts, que se llama Foundation Medicine, que es una compañía en donde contamos con un enfoque muy claro en el desarrollo de la medicina personalizada. Y lo hacemos ¿cómo? Lo hacemos a través de herramientas de secuenciación genómica, que en el caso del cáncer permite definir hasta más de 300 genes e identificar características específicas del paciente para poder personalizar su tratamiento. Como un ejemplo, el cáncer de pulmón es el ejemplo más desarrollado hoy día en lo que llamamos nosotros medicina de precisión o medicina personalizada. Se han logrado identificar al día de hoy más de 10 mutaciones diferentes en el cáncer de pulmón. Antes se hablaba de cáncer de pulmón y la gente decía el paciente murió de cáncer de pulmón. Hoy se puede decir el paciente murió de cáncer de pulmón por la mutación X, Y o Z. Digamos al final. Esto, sí, no, perdón, Andrés, para cerrar. Ya, para cerrar. Y esto se traduce básicamente en una información invaluable para los médicos, para los pacientes, ya que podemos mejorar de una manera importante no solamente el pronóstico, el tratamiento, sino la expectativa de vida del paciente. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, ahora pasando a comentar, ¿no? Y a pasar la palabra a Fernando Cruz. La pandemia actual en México y en el mundo nos ha demostrado que el desarrollo de la investigación es crucial, como ya vimos, para mantener una sociedad fuerte que cuente con las herramientas necesarias para hacer frente a retos presentes como el que estamos discutiendo y futuros. ¿Podrías, Fernando, decirnos cuál es la relevancia de los laboratorios y centros de investigación en el área de la farmacéutica para hacer frente a próximos retos en el área de salud? ¿Cuáles son las divisiones de medicina que se consideran como prioritarias para lograr impactar positivamente en la mejora de la calidad de vida de los pacientes? Adelante, Fernando. Claro, Roberto, gracias. Y bueno, esto también de alguna manera resume algunos de los comentarios hechos por mis compañeros.
Sobre la primera pregunta, en cuanto a la relevancia de los laboratorios y centros de investigación, te contestaría, digamos, en dos partes. Si se la mira, digamos, desde el ángulo económico, como una actividad económica, y la inversión que se hace allí, es muy relevante para el país por varias razones. La primera es que la inversión, digamos, en investigación y desarrollo en el área farmacéutica, en estudios clínicos, tiene uno de los multiplicadores de retorno a la inversión más altos, contrastada contra otras actividades que puede llegar hasta de 3 a 1, y además tiene periodos de incubación muy cortos. Es una inversión, si me permites el adjetivo, muy noble, que se puede echar a andar muy pronto, por un lado, ¿no? Y bueno, referir que lo que resulta de esa investigación que se hace en laboratorios y centros de investigación, lo que surge de allí, pues tiene implicaciones muy directas en lo que comentábamos en un principio, ¿no? En el incremento en la expectativa de vida de la población y, bueno, las implicaciones que tiene en términos de la competitividad y la productividad. Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que hace muy relevante que haya más laboratorios y centros de investigación. En México tiene, como todos sabemos, un ecosistema que es muy favorable, puede ser muy favorable para tener mucha más investigación en el área clínica, en el área médica, porque tenemos a uno de los institutos de seguridad social más grandes, no solamente de Latinoamérica, sino probablemente del mundo, en el IMSS. Es decir, tenemos la infraestructura, tenemos los pacientes, una población de pacientes numerosa, tenemos el talento a través de los profesionales de la salud que están pues, en ese instituto y en algunos otros, y tenemos también a las compañías farmacéuticas que estamos ávidas y tenemos apetito de capturar más de la inversión que ya hacemos a nivel global. En el caso de Novartis, invertimos aproximadamente $9,000 millones al año en investigación y desarrollo, y nosotros queremos traer más de esa inversión a nivel local. En Novartis hacemos más o menos 70 estudios clínicos al año en México, con una inversión que, dependiendo del año, varía entre 7 y 12, 15 millones de dólares anuales. Como puedes ver, pues es un tema marginal. Podríamos traer mucho más de esa inversión, insisto, que hacemos a nivel global. El reto está en lograr un proceso acelerado de aprobación de esos protocolos clínicos, y para eso tenemos que colaborar con la autoridad regulatoria para lograr reducir esos plazos de autorización que nos permitan pues, tener esta participación más intensiva en lo que toca a la investigación y desarrollo que las compañías hacemos. Entonces, me parece que esos son unos botones de muestra que nos hablan de la relevancia. México podría incrementar esto de manera exponencial solo por poner un botón de muestra, mientras que en los últimos años, en un mercado similar a México, como es Corea del Sur, la inversión que se captura para estos efectos ha incrementado en 30%. México solo ha hecho un incremento del orden del 3%. Ese es el tamaño de la oportunidad que tenemos como país. Y sobre tu segunda pregunta de las divisiones de la medicina que pueden ser prioritarias o que deben ser consideradas como prioritarias, pues decirte que yo distingo lo inicial, y lo refería a Héctor cuando hablaba del fondo Nestlé. Hay, digamos, una prioridad esencial en lo que toca a la prevención y la atención primaria, particularmente enfermedades crónico-degenerativas, y particularmente en aquellas que son prioritarias en México. Todos sabemos que la diabetes en México es la prioridad de salud número 1. Te diría que las enfermedades cardiovasculares también son una prioridad del sistema de salud que hay que atender. Hay que decir que las enfermedades cardiovasculares son la carga económica número 1, lo que más le cuesta al sistema de salud en México, y allí me parece que hay que enfocarnos. Ahí hay, hablando de los centros de investigación, donde se hace pues justamente esta investigación clínica, hay también centros de investigación, les llamamos nosotros centros de excelencia, en donde, digamos, desarrollamos protocolos de manejo de este tipo de enfermedades, en donde más allá del tratamiento farmacológico tratamos de entender cuáles son los mejores hitos en el manejo de una enfermedad, que no necesariamente, quiero ser muy claro, transitan o tienen que ver con el manejo farmacológico, y con eso buscamos pues, mejorar los resultados de salud y además con una carga financiera marginal al sistema.
Y otra de las divisiones de la medicina, yo te diría que es la oncología, que en el caso de México también es la tercera prioridad de salud para el sistema de salud, y las enfermedades que se transmiten de manera genética. En estas dos áreas de la medicina, oncología y genética, es donde estamos viendo la próxima frontera de la medicina. Estamos hablando de terapias celulares, a través de las cuales estamos siendo capaces por primera vez en la historia de tratar y curar algunas formas de cáncer, particularmente leucemia pediátrica, en donde estamos viendo tasas de remisión de por encima del 80% de niños que tienen altísimas tasas de mortalidad. Y la segunda es terapias génicas, en donde estamos también siendo capaces de corregir los genes defectuosos con los que nacen los niños y las niñas, o incluso insertar genes faltantes. Esto es particularmente relevante, Roberto, en enfermedades como la atrofia muscular espinal, que tiene una tasa de mortalidad del 100% en los niños que nacen con esa enfermedad, con el tipo 3 de atrofia muscular espinal. Entonces, imagínate el impacto que tiene poder curar a estos niños que tienen una tasa de mortalidad, insisto, del 100% antes de los 24 meses, y que ahora estamos viendo que a través de estas terapias, que son muy innovadoras, son personas que hasta la información que tenemos ahora con pacientes que han sido tratados hace 4 o 5 años y ahora tienen 6, 7 años, pues estamos viendo que pueden tener una vida perfectamente normal y sobre todo productiva y contribuyendo a la sociedad. Entonces, yo con eso cerraré mi respuesta para dar el paso a ti y a mis colegas. Muchas gracias, de verdad, muy fascinante, ¿no? El panorama que nos describes, Fernando. Entonces pasemos ahora al eje de tecnología, ¿no? Muy de la mano con el anterior de investigación. Y entonces, considerando el mandato, ¿no? Pregunta dirigida a Ivette, el mandato que tiene el Leading House para desarrollar y gestionar instrumentos que impulsen la colaboración bilateral con América Latina, ¿nos podrías compartir qué proyectos bilaterales en específico se han implementado en el área de la salud y tecnologías médicas? Adelante, Ivette. Gracias, Roberto. Los investigadores suizos y mexicanos solicitaron fondos de Seed Money Grant, el instrumento semilla de financiación inicial, animándolos a preparar un proyecto más grande. En el primer mandato hemos contado 23 proyectos en 4 años, es decir, 5 por año. En comparación con otros países, esto es relativamente poco para el país grande de México. Pero quiero sacar un ejemplo de México como modelo, un proyecto de investigación de tecnología médica de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, EPFL, con el Instituto Politécnico Nacional de México. El proyecto se titula Electrochemical Biosensors Based on Low Dimensional Materials for the Detection of the H1N1 Influenza Virus. Es del 2019, o sea, pre-COVID. El proyecto se propone elaborar un microdispositivo o microaparato que detecte o diagnostique tempranamente infecciones en el tracto respiratorio a base de un material nanoestructural que convierte una reacción biológica en señal eléctrica. Parece que la alianza mexicano-suiza ofrece conocimientos e infraestructuras complementarios de verdad. La elaboración del aparato correspondería a la fase final del proyecto de cooperación. Y otros ejemplos de un Mobility Grant para la ETH con la Universidad de Monterrey sobre el hierro en bebés, directly qualifying iron requirements of Mexican infants using a novel stable iron isotope dilution method, u otro seed de la Universidad de Basilea con el IPN también de México sobre el tratamiento de la leucemia, role of the desmosomal adhesion molecule demosglein 2 in acute lymphoblastic leukemia, o sea, también de leuquimia, también de leucemia, como el que mencionó Fernando. Pero yo termino, permítame un comentario respecto a los métodos de investigación en época de COVID-19 que transforma totalmente nuestros instrumentos porque
Como pueden imaginarse, las finanzas del Leading House se invirtieron en viajes transatlánticos, conferencias, talleres, trabajo de campo, etcétera, para conocerse personalmente cara a cara, crear confianza, importantísimo en el contexto latinoamericano. Todo ello fue frenado bruscamente, como saben, por la pandemia, pero en vez de desesperarse y posponerlo todo constantemente, invitamos a nuestros investigadores becados a innovar los métodos de investigación remota, virtual, a distancia. Es fascinante, a mí personalmente me parece fascinante estudiar dichos métodos remotos en línea, virtuales. He visto una lista de unos 30 de ellos, por ejemplo, lo llaman etnografía digital, uso de podcasts, juegos de rol de acción en vivo en línea, grupos de investigación o investigación de plataformas de medios sociales, encuestas en líneas, entrevistas virtuales y capturas de pantalla de los medios sociales, cartografía digital y tecnologías geoespaciales. O sea, estoy en contra de posponerlo todo o dejarlo todo estancado, sino a buscar nuevas ideas adaptándose a la era de las pandemias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ivette, ¿no? De verdad también fascinante lo que nos compartes en este contexto de tecnología. Y entonces ahora quisiera comentar a partir de la próxima intervención de Héctor Valle, y sabiendo, bueno, pues como hemos discutido, como nunca hemos visto ya el rol decisivo, fundamental, que ahora tienen las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector salud, ¿no? A través de bueno, lo que ya hemos atravesado en estos meses de la pandemia, nunca como ahora se vuelven las TICs tan estratégicas para el sector salud. Y en ese sentido, Héctor, ¿qué oportunidades observa FunSalud en el panorama de las TICs en el sector salud y qué áreas de oportunidad ha subrayado la pandemia que podrían mejorar para la investigación y el desarrollo de la ciencia? Adelante, Héctor. Gracias, Roberto. Nosotros en la Fundación tenemos creado este Consejo Promotor de Nuevas Tecnologías en Salud. Y este consejo se dedica a estudiar precisamente tecnologías donde vemos que hay oportunidad para ayudar a cerrar la brecha de acceso a salud. Déjenme iniciar diciendo que hoy México tiene una brecha de acceso a salud. Esa brecha de acceso a salud viene derivada de una subinversión histórica en materia de salud, en donde, como Roberto bien sabe, el Producto Interno Bruto que invierte México en salud es muy inferior a lo que invierte el resto de los países de la OECD. Y hablamos de más de 3 puntos de diferencia, que es sustancial y aparte históricos, ¿no? Es decir, no es del último año, sino son de los últimos 30 años aproximadamente. Esa subinversión en salud lo que genera son 3 temas. El que no tengamos los recursos humanos correctos y que no los tengamos en tiempo y forma. Importante decir que en esa materia tenemos, por ejemplo, médicos de algunas especialidades que no requerimos, muchos pediatras, muchos ginecólogos, y nos faltan médicos de especialidades claves para lo que hoy somos, por ejemplo, endocrinólogos o oncólogos o cardiólogos. También un reto importante en materia de enfermería. Un segundo tema, después de hablar de recursos humanos, es infraestructura. Y otra vez, utilizando los mismos números de la OCDE y que Roberto maneja a plenitud, si viésemos camas, por ejemplo, por cada 1,000 habitantes, tenemos 1.5 camas contra 5 del promedio de la OCDE. El IMSS tiene 0.75, por ejemplo. Y así, si hablara yo de mastógrafo, si hablara yo de tomógrafo, si hablara de resonancia magnética, tenemos una subinversión y una falta de infraestructura. Lo mismo pasa en acceso a medicamentos y a dispositivos médicos. En medicamentos tenemos un consumo mucho menor de medicamentos de lo que otros países tienen y por ende un outcome no deseable, ¿no? Entonces, eso genera una brecha de arranque. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Pues ahí habrá una mayor demanda de servicios de salud porque seremos más mexicanas y mexicanos, porque estamos transitando de ser jóvenes a ser adultos y eso implica una necesidad mucho mayor
de medicamentos y de visiones diferentes en salud, lo que requiere mandatoriamente una demanda mayor de servicios de salud. Del lado de la oferta tenemos un sistema asilado, con muchas ineficiencias, con baja inversión, con un gasto de bolsillo alto, y todo ello hace que la oferta, si no hacemos algo, pues menos acompañará la demanda creciente. Entonces, tenemos que enfocar esto de una manera radicalmente diferente. ¿Cómo lo entendemos en la Fundación? Tenemos que impactar desde la demanda de los servicios de salud con 4 actividades. Y actividades que fueron ya mencionadas y donde Andrés hizo mucha puntualización y también Fernando, que pasan por, deberíamos hacer medicina predictiva, en donde en algún momento la genómica nos ayude a entender mucho mejor quiénes somos, cómo somos y qué vamos a requerir. Y al haberse hecho una medicina predictiva buena, podemos hacer salud preventiva, salud personalizada y salud participativa. Cuando hablo de salud preventiva y personalizada, pues bueno, lo que me refiero es que la dieta que tú sigues no es la misma que yo debería de seguir. Probablemente necesitamos una nutrición diferente. El tipo de ejercicio que tú haces no necesariamente es el mismo que yo debería hacer. Si yo tengo una tendencia a tener, por ejemplo, una falla producto de mayor necesidad de colágeno, por ejemplo, no debería de estar corriendo, a lo mejor debe estar nadando o haciendo remo. Y lo mismo pasa, como fue perfectamente señalado por Fernando y por Andrés, cuando hacemos medicina personalizada, ¿no? Entonces, pues no todo el medicamento sirve de igual manera para todos. Entonces, debemos de ver ahí un cambio sustancial. Y por último, participativa, nos espera que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestra propia salud, que participemos en grupos con enfermedades parecidas y que encontremos la manera de compartir nuestra información para hacer estudios mucho más robustos, siempre con data anonimizada. Del lado de la oferta, tenemos que trabajar en que haya mayor inversión, tenemos que trabajar en que el grupo público-privado trabaje de mejor manera, esa relación que es crucial y que hoy hemos visto en la pandemia, que en materia de hospitales, por ejemplo, hemos logrado acuerdos muy buenos. ¿Para qué? Para que los hospitales privados sumen a los públicos y entonces podamos entregar un mejor servicio de salud cuando ha habido necesidad de espacios o de camas. Y por último, la incorporación de nuevas tecnologías. Y en esa incorporación de nuevas tecnologías es fundamental el trabajo que hacemos en FunSalud y en donde nos encanta escuchar lo que está haciendo IBED, el esfuerzo que hace la embajada en el liderazgo del embajador Mayoraz, de cómo traemos realmente nuevas tecnologías. Nosotros estamos estudiando 10 tecnologías que nos parecen disruptivas. Y cuando digo estudiando, entendemos qué está pasando en México en esa tecnología, qué pasa en el extranjero y qué debemos hacer para cerrar esa brecha. Nos referimos a genómica, por supuesto, donde en México tenemos un Instituto Nacional de Medicina Genómica, pero si hoy llegas a la COFEPRIS y quieres registrar algo en materia genómica, no se puede, todavía no está la regulación lista. Hablamos de realidad virtual y de realidad aumentada, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de blockchain, de impresión en tercera dimensión, de drones, de Internet de las cosas, de robots y por último de telemedicina. Y hoy, telemedicina me parece que es algo riquísimo de discusión, donde es evidente lo que está pasando en el mundo y la gran utilidad de telemedicina, y al igual que en genómica, es algo no regulado en México. México hoy no tiene una regulación de telemedicina y la estamos trabajando. Eso es parte de lo que vemos, Roberto, de lo que estamos haciendo en la Fundación, y estamos a punto de sacar ahorita 3 white papers específicamente que se refieren a drones, que se refieren a realidad virtual, a realidad aumentada y a genómica, y así sacaremos de cada una de estas tecnologías los white papers para ayudar a cerrar la brecha. Y ahí nos encantará trabajarlo de manera conjunta con la Embajada Suiza. Gracias, Héctor. Gracias. Ahora, pasando a la participación de Andrés Bruzual y refiriéndonos a la transformación digital que nos ha alcanzado en el sector salud y que además se ha hecho tan obvia como palanca estratégica en esta muy desafiante realidad en la que estamos ahora con la pandemia. Andrés, ¿cuáles consideras que son los aspectos prioritarios para impulsar una exitosa transformación digital de los sistemas de salud? También habida cuenta del liderazgo que hemos visto, ¿no?, que tu compañía ha tenido en el impulso de cuestiones como las de expediente médico electrónico. Gracias, Roberto. Yo diría, mira, uno de los aspectos más
desafiantes que tiene México y que tiene Latinoamérica es el tema de acceso, como lo mencionaba Héctor. Y no me refiero a acceso solamente a acceso a medicina, acceso a todo el sistema de salud. Es una problemática que tiene muchas aristas, es multidimensional, pero en el cual las nuevas tecnologías digitales pueden ser de alguna forma parte de la solución. Un ejemplo muy claro: en México no existe una plataforma digital compartida que permita la universalización de la información del sector salud. Es decir, el Seguro Social tiene sus datos, el ISSSTE tiene sus datos, pero no hay una universalización y esos datos no se hablan. Justamente en relación a este tema, Roche, pues, empezamos una iniciativa hace un año que se llama Health Tech Builders Lab, que busca básicamente, junto con el gobierno, desarrollar soluciones junto con emprendedores e instituciones de salud pública para el desarrollo de herramientas digitales para mejorar la interconexión, en principio la interconexión dentro del mismo hospital o dentro de la misma institución. Es sumamente importante que las alianzas entre el sector público y el sector privado son un rol clave para incorporar nuevas tecnologías y también para colaborar en la creación de un modelo de manejo de datos que permita un uso óptimo de los recursos. Porque si no tenemos acceso a los datos del paciente, difícilmente podemos hacer un buen uso de los recursos. Por eso es que este proyecto que iniciamos hace un año con 3 emprendedores, 2 instituciones de salud en México, me parece fundamental para crear un espacio de trabajo colaborativo que contribuya, por supuesto, a mejorar el sistema de salud. El otro gran tema es el uso del diagnóstico de precisión, que ya se mencionó, mediante herramientas de secuenciación genómica, que por ejemplo en el caso del cáncer permite definir el perfil molecular de cada tumor y en función de eso definir el curso de tratamiento. Un ejemplo claro son nuestras soluciones de perfilamiento genómico que mencioné, de Foundation Medicine, que permite evolucionar el manejo de los datos para transformar el acercamiento de estas soluciones tecnológicas, dejando al lado muchos métodos tradicionales que en un momento tuvieron mucha utilidad, pero hoy día ya son verdaderamente irrelevantes. Por último, sin duda esta innovación debe ser impulsada y no me canso de repetirlo de manera multisectorial. No es solamente responsabilidad del gobierno, no es solamente responsabilidad de la industria, es responsabilidad de todos los mexicanos, de todos nosotros, unirnos para potencializar esta fortaleza, trabajar de la mano para que esto sea una realidad dentro de nuestro ecosistema de salud. Tenemos claro que esta transformación se logrará en base al compromiso de todos los actores que ya he mencionado y hasta que los pacientes tengan acceso a las soluciones que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Solo así, trabajando en conjunto, multisectorial, vamos a lograr esto. Esto no es algo que vamos a lograr en el corto plazo, pero si queremos lograr algo, tenemos que empezar a trabajar desde ahora en función de eso. Muchas gracias, Andrés. Y ahora, comentando también para la siguiente participación de Fernando Cruz, sabemos, ¿no?, del liderazgo de las empresas suizas a nivel mundial en el rubro también de nuevas tecnologías y el aprovechamiento y adopción acelerados de las nuevas tecnologías. Y en eso, viendo cómo Novartis, ¿no?, ha liderado las nuevas alternativas, nuevas prácticas de comercio electrónico, el e-commerce, para la venta de medicamentos de alta especialidad. Dinos, Fernando, ¿qué evolución podría darse en el sector farmacéutico y cómo impactaría en la disponibilidad de medicamentos el aprovechamiento de estos nuevos canales? Y por supuesto, hablando concretamente del comercio electrónico. Claro, gracias Roberto por la pregunta.
nuevamente, de alguna manera, esto suma a lo que recién comentaba tanto Héctor como Andrés, ¿no? Déjame responderte desde mi aspiración, desde la aspiración de la compañía, desde luego la propia, y dónde, digamos, encaja este hito que conseguimos al lanzar la plataforma de e-commerce. Entonces, nuestra aspiración es facilitar el acceso, desde luego, a los medicamentos, pero también a los servicios de salud. Me refiero al acceso de la población, tanto a medicamentos como a servicios de salud. Entonces, en ese sentido, este hito es parte de un esfuerzo mucho más amplio, mucho más ambicioso, pues justamente para facilitar el acceso de la población a los servicios de salud. Cuando hablamos justamente de los desafíos o de las dificultades que existen para que la población pueda tener un acceso efectivo, existen 3 niveles. No únicamente tiene que ver con los medicamentos. El primero tiene que ver con la infraestructura de salud que tienen los países, y que en México, como todos sabemos, esto es un desafío. Lo segundo tiene que ver con los profesionales de la salud que están dispuestos, y Héctor refería con mucho tino pues cómo está constituido en este momento ese universo y dónde están las áreas de oportunidad. Y el último son, de alguna manera, los medicamentos, ¿no? Así que desde esa perspectiva, este esfuerzo pues forma parte de esa estrategia mucho más amplia para ser no únicamente una compañía productora de medicamentos de innovación, por un lado, y también de medicamentos asequibles. Recordemos que Novartis tiene un brazo muy fuerte también de medicamentos genéricos y biocomparables, sino también por ser una compañía de ciencia de datos, que así nosotros nos vemos en Novartis desde hace algún tiempo. La transformación de la digital de la compañía inició ya hace algunos años, de tal suerte que nuevamente somos una compañía no únicamente de medicamentos, sino de ciencia de datos. Y eso es importante porque cuando hablas de estas plataformas de e-commerce, pero de otras tecnologías, nosotros entendimos tiempo atrás que las compañías que van a navegar de manera más exitosa hacia el futuro son aquellas que van a incorporar o que están incorporando de manera temprana las tendencias que se están dando en el ámbito digital. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, de telemedicina y del expediente clínico electrónico. En Novartis nosotros también estamos ya implementando en México una plataforma, la conocemos como MedForum y Consultorio Móvil, que tiene, entre otras funcionalidades, la posibilidad de otorgar contenido científico, contenido clínico a los profesionales de la salud que se registran en esta plataforma. El requisito es tener una cédula profesional vigente, y a través entonces de esta plataforma ellos pueden tener, por un lado, acceso a estos contenidos de última generación que les ayuden a tener una mejor práctica clínica sin ningún sesgo, y por otro lado también que les permite facilitar las interacciones que tienen con los pacientes. Esto es muy relevante, Roberto, porque de alguna manera avanzamos en la democratización de la medicina. Entonces, hablando, por ejemplo, de los desafíos que esta pandemia de COVID-19 nos ha traído a todos, particularmente a los sistemas de salud, y cómo se han estado saturando, pues tú imagínate que somos capaces de mantener o mitigar los riesgos que tienen algunas poblaciones, hablo concretamente de los adultos mayores, manteniéndolos en su casa, pero facilitando las interacciones que tienen con su médico para tratar su diabetes, por ejemplo, o alguna enfermedad como la hipertensión que no requiere que salga al hospital, con lo cual se estaría exponiendo a factores de riesgo y además saturando también nuevamente a la infraestructura y las capacidades clínicas. Entonces, muy importante. Y a través de esta plataforma, pues también empezamos a avanzar en la construcción de un expediente clínico electrónico, que es un tema del que se habla en México durante muchos años, que está pendiente en la agenda y donde no hemos podido ver todavía avances importantes. Y algunos otros elementos que están digamos, en esta esfera de la incorporación de tecnologías digitales también tienen que ver con la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos está permitiendo a las compañías farmacéuticas, a través del acervo de datos que tenemos de décadas y décadas de información que hemos acumulado a través de estudios clínicos, pero que no habían sido capaces los seres humanos, con las capacidades que tenemos, de procesar tanta información. Imagínate lo que la inteligencia artificial o los algoritmos matemáticos están pudiendo hacer. Estamos pudiendo acelerar el proceso de descubrimiento de nuevas terapias, pues nuevamente para llevarlas al mercado
y mejorar y extender la vida de las personas. Entonces, te pongo algunos ejemplos sobre cómo esto forma parte de un esfuerzo mucho más amplio que tiene que ver nuevamente con facilitar el acceso a la salud de las personas. Y la evolución, pues nosotros anticipamos que en el sector farmacéutico vaya en ese sentido, ¿no? Digamos, en acciones coherentes, coordinadas de implementación de tecnologías digitales que coadyuven con los sistemas de salud a enfrentar los desafíos que todos enfrentamos hacia el futuro. Muchas gracias, Fernando. Entonces pasamos ahora a la ronda de innovación, ¿no? Innovación, ¿no? Se dice fácil, pero arrastra, ¿no? Se termina siendo la línea de fondo de todo lo que hemos discutido sobre investigación y sobre tecnología. Entonces, en ese contexto, por favor, preguntando a Ivette Sánchez, ¿cuáles son las áreas de oportunidad y cooperación binacional Suiza-México en materia de investigación para continuar sumando esfuerzos en beneficios de la innovación? Adelante, Ivette. Gracias, Roberto, por tu pregunta que me permite por fin hablar de nuestro AIT, Academia Industry Training. Nuestro Leading House maneja este programa acelerador para startups. 10 startups de Suiza y 10 de Brasil cada año, 10 de Suiza y 10 con Colombia cada año. Están funcionando muy bien estos entrenamientos en muchas áreas de negocios, legales, culturales, etcétera, para las startups, y en semanas muy intensas en Medellín y Bogotá, en Río y Sao Paulo, y en Lausanne, Lausana, Zurich, Basilea y St. Gallen. Les invito a mirar la página web del AIT Colombia y AIT Brasil. Ahora nuestro plan, al lado de estos dos AIT, es establecer un AIT México. Ya hemos empezado a conversar y negociar para que podamos establecerlo para el año 2022-23. Para ello, claro, nos haría falta el apoyo de los aquí presentes, de la empresa privada y pública, en el sentido de Andrés de Roche, como lo subrayó él, de lo multisectorial, también incluyendo a FunSalud para las startups de MedTech. O sea, nos hace falta este apoyo. El CONACYT ya ha mostrado interés. También hemos estado en contacto con el TEC de Monterrey y la Cámara Suiza de Comercio, por supuesto. Lo que sería muy útil para fomentar este y los demás instrumentos, ya que no hay un SwissNex como en Brasil, con el que colaboramos estrechamente para el AIT, me parece casi imprescindible implementar un STC, o sea, un Science and Technology Counselor, para aumentar las actividades de cooperación científica. Para el AIT nos vendría muy bien igualmente en Colombia este STC. Ya lo hemos propuesto a SERI y al secretario de Estado, y me imagino que la Embajada Suiza en México habrá tenido la idea antes ya. Fomentar la innovación. Las startups son una opción muy buena. Ejemplos de startups suizos en el sector de tecnología de salud, o sea, tecnología médica, farmacéutica, biotecnología, asistencia sanitaria, de prevención, diagnóstico, estabilizar la salud, aumentar la calidad de vida. O sea, hay un montón, porque este AIT, por ejemplo, Brasil ya ha venido funcionando 7 años, es decir, son 70 startups suizas y otros 70 brasileños, y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, Mayo Swiss es un startup de la ETH, un pantalón y un aparato en una especie de mochila con los que los pacientes de debilidad muscular, por ejemplo, después de un derrame, pueden levantarse y caminar mucho más fácilmente. Hay ejemplos estupendos en el área de obesidad, trasplante de piel,
tratamiento de heridas, nutrición de bebés con cólicos o prematuros, diagnóstico de cáncer o de malaria, rayo X nanoestructurado, telemedicina, por supuesto también con drones, monitoreo digital, por ejemplo, de mujeres encintas con peligro de partos prematuros o aborto, para que no tengan que hospitalizarse, etcétera, etcétera. Las ideas y la riqueza son impresionantes, conmovedores también, o sea, dan esperanza para el futuro, para futuras generaciones. Muy bien, muchísimas gracias, Ivette. Y ahora quisiera pasar con Héctor y en ese sentido como de prospectiva, ¿no? ¿Cuál es la reflexión? Porque estamos cerrando ya la tercera última de estas rondas de participación a reserva del tiempo para preguntas de toda la audiencia. Héctor, ¿en qué sectores este país ofrece un terreno fértil para el desarrollo de nuevas tecnologías? ¿Cuál es tu reflexión? Primero, Roberto, quiero decirle, Ivette, que cuentas con nosotros en la Fundación Mexicana para la Salud y podremos trabajar en hacer el 2022 una realidad. Me encantaría que fuera para el 2021, pero cuentas con nosotros para sacarlo adelante. Mira, nosotros, y cuando hablaba yo de las 10 tecnologías en las que hemos trabajado, en estas 10 tecnologías llamamos a todos los emprendedores en esas tecnologías a venir a la fundación. Entonces llamamos gente que estaba haciendo realidad virtual, gente que estaba haciendo realidad aumentada, genómica, inteligencia artificial, blockchain, impresión en tercera dimensión, telemedicina, drones, Internet de las cosas y robots. ¿En dónde encontramos más empresas? Evidentemente en el área de telemedicina hay bastante, en Internet de las cosas hay bastante, en robots vimos algunas cosas, en inteligencia artificial nos parece que hay algunas iniciativas razonables, pero que nos hace falta hacerlo más nutrido. Entonces, yo te diría que hace mucho más falta inteligencia artificial. Nos gustaría ver más, encontrar maneras de fomentar más ahí, más en blockchain y más en materia de drones. Esas tres específicamente nos parece que en México están un poco más atrás. Genómica, hay centros aislados en el país. Por supuesto, el Instituto Nacional de Medicina Genómica es líder en esto, pero hemos encontrado cosas muy buenas en Monterrey específicamente. También un grupo en Cuernavaca, en Morelos, que está haciendo cosas interesantes. Entonces, yo haría una llamada de atención a Suiza, diciéndoles, si ustedes tienen grupos trabajando inteligencia artificial, yo creo que sería muy bueno. Yo creo que si tienen gente haciendo blockchain, sería también positivo. Y drones también, ¿no? Entonces, esas tres, y ustedes en drones tienen avances muy importantes, que nosotros estamos un poco más atrás. Entonces, esas tres a mí me gustaría hacer una llamada importante de cara a estas 10 tecnologías que nosotros estamos estudiando y juntarnos con Ivette para apoyar estas iniciativas. Debo decir que tanto con Novartis como con Roche hemos trabajado positivamente. La sesión que hacía referencia a Andrés, nosotros participamos en ella junto con estos 3 emprendedores, el INCAN y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, y se destaca como algo muy positivo. Que me parece que hay que seguir apoyando. Y con Novartis hicimos hace unos años un hackathon que tuvo muy buenos resultados, donde junto con la Facultad de Medicina en la UNAM, y ese hackathon terminó siendo el desarrollo de apps para seguimiento de pacientes diabéticos específicamente metidos en el ambiente de Pemex, ¿no? Y se acordará ahí, Fernando, cómo el acceso fue positivo, la receptividad de Pemex fue muy buena. Estuvimos trabajando con Pemex aquí en su hospital del Pedregal, ¿no? En Pemex de Picacho, y hubo pacientes seguidos por un modelo que junto con Novartis se desarrolló de un hackathon apoyando ese tipo de cosas. Entonces yo veo en las 2 empresas hoy representadas en el panel muy buena actitud de apoyar este tipo de cosas y creo que sí, deberíamos de sumar todos. Y es trabajo público-privado. No es separado el mundo de la salud pública que la privada, sino solo debe ser una.
la salud de todas las mexicanas y todos, porque México es uno al final, es tu México, es mi México y es nuestro México. Buenísimo, de verdad. Muchas gracias, Héctor, y además enhorabuena por esa nueva alianza, ¿no? Entre ustedes es parte de la magia de este tipo de eventos, de que de aquí surjan nuevas colaboraciones de largo alcance, y enhorabuena a Ivette y a ti, Héctor, por eso. Y ahora entonces pregunto a Andrés, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para las empresas suizas del sector salud en México para el desarrollo de nuevas tecnologías, innovación? ¿Cuál es tu reflexión, Andrés, si la pudiéramos hacer en 4 minutos por ahí? Okay. Bueno, Ivette, también quiero ponerme a la orden y para contribuir con el proyecto, así que ya tiene Funsalud y Roche, estamos dispuestos. En relación a tu pregunta, mira, las empresas suizas tenemos muchos retos, pero tenemos muchísimas oportunidades en México. En el caso de Roche, este año estamos conmemorando 125 años desde su fundación a nivel global, y ya en México tenemos más de 75 años. En estos 75 años hemos traído avances y soluciones médicas muy innovadoras para el país. Somos conscientes de que la evolución de las soluciones innovadoras, como lo mencioné, tiene que ser integral. Debe acompañarse de un diagnóstico oportuno que cada vez sea más preciso y eficaz hasta contar con los tratamientos personalizados para los pacientes. En Roche, como se ha mencionado, hemos trabajado con Funsalud, pero buscamos impulsar alianzas para potencializar las fortalezas que tenemos como organización, así como para brindar soluciones innovadoras e integrales como One Roche o como Roche 1, ¿no? De las 3 divisiones que somos, la división Pharma, la división Diagnóstica y la división de Diabetes Care. Ya lo mencionaba Fernando, Roche también es una de las compañías que más invierte en investigación. Invertimos alrededor de 10.000 millones de francos al año. Y en México tenemos una inversión que cuando la comparamos se ve muy pequeña, pero necesitamos que se den las condiciones para poder seguir invirtiendo, sobre todo en temas de estudios clínicos e innovación. En México estamos haciendo investigación clínica desde hace 22 años. De los 75, desde hace 22 iniciamos investigación clínica y hemos colaborado en el desarrollo y registro de muchos medicamentos. Hemos más o menos participado en 223 estudios de investigación y se han incluido en ensayos clínicos alrededor de 6.000 pacientes en más de 800 sitios de investigación a nivel del país. En los próximos 2 años estaremos invirtiendo alrededor de más de 600 millones de pesos en investigación en México, esto solo en los próximos 2 años, que estoy seguro promoverá el desarrollo de investigadores nacionales, así como la generación de soluciones médicas para la población de nuestro país. Así que en nutshell es lo que yo te diría. Muchísimas gracias, Andrés, muchas gracias. Y ahora, Fernando, ¿en qué ejes de acción imaginas que se podría implementar o fortalecer la vinculación público-privada en el futuro para incitar a nuevas vías de colaboración en beneficio de la innovación? ¿Cuál es esta reflexión como de cierre antes de pasar a unas preguntas adicionales? Con gusto, Roberto. Mira, yo creo que habría que empezar por, digamos, forjarnos una idea común sobre el valor que tiene la innovación y lo que ese valor puede significar para México. Y con ese punto de partida, además, en un diálogo con un país como Suiza, que durante 10 años ha ganado el primer lugar como el país más innovador del mundo, según el ranking de las Naciones Unidas, pues pueden surgir, yo creo que muy buenas ideas. Y se me ocurren algunas, digamos, ejes de acción, respondiendo a tu pregunta. El primero sería, pues recuperando también de lo que hablábamos antes y el comentario de Andrés,
es en lo que tiene que ver con investigación y desarrollo. Insisto, en México están las condiciones ideales para transformar a México en un país de referencia regional en lo que tiene que ver con la captura que podemos hacer como país de inversión destinada a la investigación y desarrollo, particularmente en el área farmacológica. Creo que hay un área de oportunidad también muy interesante de colaboración en lo que tiene que ver con la generación de una batería de indicadores de la calidad de la atención que se da en materia de salud, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, y nos parece que hay una asignatura pendiente, y desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, pues ha habido una serie de propuestas pues justamente para avanzar en cuanto a esquemas para medir justamente la calidad de esa atención a la salud en los 3 niveles de atención del sistema público de salud. Y eso transita, me parece, necesariamente por la aceleración digital, algo que a todos nos tomó de alguna manera por sorpresa en la pandemia, pero que yo veo con buenos ojos, pues ha sido justamente esta aceleración digital, ¿no? Y esa digitalización, esta incorporación de tecnologías como nuevamente el Internet de las Cosas, algoritmos digitales, realidad aumentada, etcétera, nos permite medir esos resultados y pasar de una relación que en este momento existe entre las compañías, no solamente las farmacéuticas, todas las que tienen que ver con esta economía de la salud, una relación transaccional en donde se nos paga, en nuestro caso las farmacéuticas, por medicamentos, a una relación a la que aspiramos que esté basada en resultados, ¿no? Es decir, que el sistema de salud, el paciente, pueda pagar en base al valor que entrega esos tratamientos innovadores que las compañías farmacéuticas estamos trayendo a México, y no únicamente en base a unidades. Estoy hablando de cajas de medicamentos o de pastillas. Es un paradigma totalmente diferente, pero que a su vez le permitirá al sistema de salud mexicano transitar hacia una sostenibilidad financiera de largo plazo, ¿no? Si vemos la inversión, el gasto que representará para todos los sistemas de salud en el mundo, no solamente para México, el atender estas enfermedades crónico-degenerativas a las que alguno de mis colegas hacía referencia en un principio, por encima del 70% del gasto se irá a la atención de las enfermedades crónico-degenerativas en todo el mundo, una población que irá envejeciendo, como lo refería Héctor, y una, digamos, población joven que tendrá que sostener la carga social hacia el futuro, imponen a los sistemas de salud en todo el mundo una carga financiera que ninguno, no solamente en México, ningún sistema de país en el mundo será capaz de sostenerla por sí mismo. Entonces eso demanda una colaboración público-privada en estos ejes que yo recién me refería. Estos son solo algunos, seguramente hay muchos más, que le permitan justamente a los sistemas públicos de salud tener esa sostenibilidad financiera en el largo plazo. A las compañías farmacéuticas que invertimos estas cantidades de recursos en innovación tan importantes, nos resulta poco práctico generar esta innovación de altísima especialidad y traerla a un país si eso supone la hipoteca del sistema de salud en el futuro. Eso no le funciona a nadie. Entonces, eso nos demanda seguir trabajando en estos ejes de colaboración con mucha creatividad. Yo creo que también ahora con este tema de COVID, algo que hemos visto es que la colaboración con algunos actores, con otras organizaciones, otras empresas que tal vez en algún momento parecían poco típicas, se vuelve no solamente relevante, sino necesario. Así que me parece que ahí está el tamaño del desafío y que nos demanda a todos pues, seguir trabajando para que a México y a Suiza les vaya bien. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y ahora, bueno, con eso de que siempre sufrimos la tiranía del tiempo en estos espacios virtuales todavía más pesada, voy a abrir el espacio para 2 preguntas que me han llegado y entonces contamos con poco tiempo, 3 minutos. Primero ceder la palabra a Cedric Prush de la empresa SIGPA, Cedric, y después a María Antonieta, coordinadora de Asuntos Regulatorios de la Cámara Suiza. Entonces, empezando por Cedric, si fuera muy puntual, Cedric, para poder cubrir el tiempo.
Sí, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, sí, represento a la empresa SIGPA, que es una empresa que se dedica a proveer soluciones de identificación, autentificación y trazabilidad segura de productos sensibles. Y también somos un miembro activo de la Cámara Suiza Mexicana. Tengo un comentario y una pregunta con respecto a la situación que estamos viviendo todos con esta pandemia de COVID. Parece que vamos a tener que convivir con este virus durante cierto tiempo y en ese sentido la tecnología parece que puede aportar algunas soluciones, ¿no? A nivel global hay varios países que están evaluando, por ejemplo, la implementación de pasaportes sanitarios para permitir certificar el estado de salud de las personas. También otros países ya han implementado aplicaciones móviles de trazabilidad de contactos, como es el caso en Suiza con la aplicación Swiss COVID, que permite romper las cadenas de contagio. Entonces, realmente estas dos tecnologías apuntan a garantizar una movilidad segura de las personas, lo cual va a ser crucial en esta fase de reactivación económica y social, ¿no? a nivel mundial. Entonces, la pregunta a los panelistas es, ¿qué opinan de la implementación de estas nuevas herramientas y qué retos podrían surgir con su aplicación en México, por ejemplo? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Cedric. Haría la moción de que le pasemos la palabra a María Antonieta para que tengamos la siguiente pregunta y así entonces los panelistas puedan responder según lo consideren. Adelante, María Antonieta. Coordinadora del... Sí, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, pues en primer lugar, muchas felicidades por la organización de este foro y a todos los panelistas, excelentes sus intervenciones. Y bueno, tomando el comentario del maestro Gileta, que nos decía que la innovación también va muy relacionada con una buena regulación clara y efectiva, yo quisiera preguntar a los panelistas su opinión respecto a la posibilidad, y sobre todo al maestro Gileta, que no sé si todavía nos acompañe, de colaborar con nuestra agencia reguladora básicamente en dos ámbitos. Uno es el tema de aprovechar la tecnología precisamente para tener procesos regulatorios ágiles y que pues obedezcan a las demandas de hoy. A mí me gusta mucho el tema de utilizar la inteligencia artificial también para la gestión de los trámites regulatorios, lo cual sería una gran ventaja. El blockchain, el machine learning, que creo que Héctor es un experto y me parece que podríamos apoyar desarrollando una herramienta. Y además, por otro lado, en cuanto a los procesos, no solo la parte digital, por ejemplo, hoy vemos publicado un acuerdo que facilita los tiempos para poder traer medicamentos y realmente hay que reconocer todo el esfuerzo que nuestro gobierno ha hecho para que no falten terapias aquí en México. Pero aquí la pregunta es si podríamos también utilizar estos mecanismos acelerados para agilizar lo que hoy tenemos ya dentro en COFEPRIS, ¿no? Entendemos que el rezago es porque no hay agencia reguladora que pueda con tanto trámite, ¿no? La capacidad siempre va a ser limitada, pero quizás si esos mecanismos que hoy se aplican para traer algo de fuera también se aplicaran para liberar lo que está dentro, podríamos mejorar el abasto de los medicamentos. Entonces, no sé quién quisiera comentar al respecto y muchas gracias. Al contrario, adelante los panelistas. ¿Quién quiera tomar las preguntas? Yo puedo decir solo algo muy breve sobre la pregunta de Cedric con la identificación por pasaportes sanitarios y el Swiss COVID App, etc. Muy ambivalente. Yo personalmente hay un dilema entre este control sanitario y la vigilancia, la surveillance. O sea, es muy problemático. Va a ser más y más con el COVID-19, el problema de la surveillance, de la protección de datos, el manejo de datos. Yo creo que esto es el problema y que hará falta la regulación. ¿Alguien más?
Yo quiero que es importante en el tema de María Antonieta trabajar de manera conjunta, tanto las empresas en las propuestas de las nuevas tecnologías, la academia, nosotros desde FunSalud, para llevar una propuesta integral al gobierno y que de esa manera podamos acelerar temas en general de cualquier nueva tecnología. Aplica para mucho lo que se habló de medicina personalizada y del manejo de la misma, pero también aplica para todas las nuevas tecnologías. Cuando hablamos de inteligencia artificial, y ella mencionaba también machine learning y otros temas, si no llevamos la propuesta lista, creo que vamos a demorar. Hace no mucho, un par de años, hablaba yo con el titular de nuevas tecnologías de la FDA y me decía que tenía 750 personas dedicadas a las nuevas tecnologías. Hoy en México no tenemos ninguno. O sea, nos falta la regulación y muchas de estas nuevas tecnologías llega una propuesta nueva y no tiene manera de digerirla la autoridad sanitaria y tampoco tiene la gente para hacerlo. Entonces, creo que tenemos que trabajar nosotros como think tank, el trabajo conjunto con las empresas, con la academia, para elaborar esas propuestas y entonces facilitar al gobierno la toma de decisiones. Creo que ahí la experiencia suiza sería muy importante en decir, mira, así lo vemos en otras geografías, como Suiza, y lo mismo, Roberto, con ejemplos de otros países de la OECD para generar riqueza que nos permita ir con una propuesta sólida y acelerar los procesos en un país como el nuestro. Muchas gracias. También una nota de pie de mi parte, porque es una coincidencia muy clara, porque acabo de leer hace una semana una tesis de maestría de nuestra universidad que habla sobre las oportunidades del blockchain para reducir la violencia contra mujeres en México. O sea, fue un trabajo estupendo. Solo lo digo por casualidad porque se ha hablado ahora del blockchain. No, bueno, muy pertinente observación en un tema también toral como es reducir vulnerabilidades o exclusión. Gracias, Lisette. Pues no sé si hay alguien que quiera tomar la palabra porque estamos ya con el tiempo encima. Sí, muchísimas gracias, Roberto. Me gustaría agradecer la participación de los panelistas porque aún nos queda la participación de la embajadora Kronig como cierre. Así que pues agradezco a los panelistas, al moderador y a todos por sus interesantes preguntas. Y para terminar con broche de oro, escucharemos un mensaje. Desde Suiza nos acompaña la embajadora Nora König. Ella es vicedirectora de la Oficina Federal de Salud Pública y directora también de Asuntos Internacionales de dicha institución. La embajadora König ha trabajado en el Departamento Federal de Relaciones Exteriores de Suiza por más de 10 años, incluyendo aquí en la Embajada de Suiza en México, y ella es egresada en Economía de la Universidad de St. Gallen. Así que, embajadora, willkommen, bienvenue, bienvenida. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos aquí en Suiza. Ya hace noche. Es un honor y un placer estar con ustedes hoy. Gracias también por el panel y todas las ideas. Escuché con mucha atención. Quizás para empezar es para mí aún más un honor estar con ustedes hoy en día porque vine a visitar México de manera oficial al inicio del año y ya son 10 meses y no creo que en el momento en el cual estaba con ustedes en el Distrito Federal, que ninguno de nosotros podía imaginarse en cuál situación estaríamos hoy en día y por todo lo que pasamos en los meses pasados. Creo que basándome un poco en lo que hablaron los colegas durante el panel y las distintas ideas, creo que para terminar el evento hoy, me gustaría subrayar 3 dimensiones que me parecen ya como primeras lecciones de todo lo que pasó y de toda la lucha contra la pandemia, que de manera interesante me parecían que saltaban de la discusión que acabamos de hacer. Primero, creo que
Es claro que la cooperación internacional fue más que importante en todos esos tiempos y que tenemos que basar lo que hacemos en ella porque fue la única manera de avanzar. Pienso en datos, en informaciones, pero también en ideas y intercambios sobre las mejores técnicas, lo que funcionaba en términos de terapias y también lo que uno de los colegas mencionó en términos de diagnósticos. Creo que el mundo nunca tuvo que enfrentar a una crisis de esa magnitud que sea tan global y creo que la cooperación internacional fue central en eso. Segundo, estoy como bien interesada de sobrellevar esto por lo que acaban de decir. Creo que la importancia de trabajar con todos los actores y de incluir todas las ideas, pero también todas las maneras de solver problemas fue central y sigue siendo así. Un ejemplo que me parece muy importante mencionar es lo de las vacunas y todo lo que hicimos en los meses pasados, pero también en los meses que van a venir. Trabajamos en esto de manera muy conjunta con México, pero también es para mí un ejemplo muy bueno de ver hasta qué punto es importante tener el sector privado, las empresas, los estados, las partes oficiales de gobiernos con muchas partes involucradas en ese tipo de temas, organizándose, tomándose un tema de manera conjunta e intentando de acelerar lo que se puede hacer para encontrar soluciones para el mundo entero. Y creo que lo vimos esa semana con buenas noticias. Hay que estar un poco optimistas en ese tipo de dimensiones que funcionó bien y yo creo que solamente fue posible ser tan exitoso y con tanta rapidez en estando abiertos entre el sector público y privado para avanzar en el tema. El tercer punto que quería mencionar es la importancia de ser abiertos y de explorar siempre todas las posibilidades. Creo que una de las dificultades, supongo, para todos nosotros desde el inicio de la pandemia fue que no se sabía mucho y todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre el virus, sobre las consecuencias, sobre la complejidad de las medidas que tomamos y sobre las consecuencias que vamos a enfrentar en los meses, pero también en los años que entran. Y creo que en todos esos últimos meses fue muy importante tener la modestia de decir que hay mucho que no sabemos, pero también siempre estar abiertos a todo tipo de ideas y a todo tipo de soluciones que podrían ser útiles. La palabra ideas fue usada mucho en el panel. Me parece que no solamente es porque es importante intercambiar, creo que es algo que fue central y que sigue siendo muy importante para encontrar soluciones y que es para mí lo que es a la base de vincular salud, tecnología e innovación para trabajar mano en mano para encontrar las soluciones las más buenas para el mundo. Acabo aquí, es para mí lo que llevo personalmente de lo que pasó en los últimos meses. Una vez más, gracias a todos por las intervenciones, por el intercambio tan interesante y tan útil. Y creo que tenemos que seguir en ese camino, trabajar juntos, trabajar todos juntos con todos los sectores y nunca olvidar que son las ideas que nos llevan a encontrar las soluciones buenas. Muchas gracias por el intercambio y por haber tenido un espacio en ese evento, aunque sea virtual y con mucha distancia. Y les deseo un buen día a todos. Gracias.
Muchísimas gracias, embajadora Kronig, a nuestros panelistas, a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Me gustaría recordarles que la Embajada de Suiza y el Instituto Matías Romero les extienden una invitación en el marco de del 75 aniversario para asistir a la exposición de carteles suizos Innovación más Tradición, que estará en el Museo de Cancillería en el centro de la Ciudad de México hasta el 2 de enero del próximo año. Y además, ayer se inauguró también la exposición artística contemporánea Principios Humanitarios, aquí y ahora, la cual estará hasta finales de diciembre en el Museo Abierto del Senado de la República sobre Paseo de la Reforma. Se trata de una instalación que celebra el 70 aniversario de los convenios de Ginebra. Así que, pues agradecer a todos nuevamente por su participación. Creo que pueden salir muchas áreas de colaboración en las diferentes temáticas que discutimos y tanto las empresas suizas como el gobierno suizo, pues hay mucho potencial para colaboración con México. Ahora les pido que nos acompañen a ver una última cápsula sobre innovaciones médicas suizas y agradecemos a todos. Les deseamos una buena mañana, buena tarde en Suiza.